Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Zona Franca. Esta noche vamos a hablar de las imágenes de personas con intenciones de ocupar fincas, realmente predios invadidos, que han sido las fotografías que hemos visto en por lo menos varios departamentos en los últimos días en el Valle del Cauca, en Cesar y otros tantos. Sus propietarios se han defendido de manera autónoma y en algunos casos con ayuda del gobierno nacional, ahora en cabeza del presidente Gustavo Petro. Pero el fenómeno de ocupación de tierras es algo que comienza a preocupar al gabinete del presidente Petro, que en las últimas horas con la vicepresidenta, la ministra de Agricultura, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el director de la presidencia y un vocero indígena empezaron a decir que la ocupación de tierras no es el camino para la reforma rural que por años ha tenido atragantada el campesinado colombiano. Esta noche hablaremos de Iván Velázquez, que es el ministro de Defensa colombiano, que dio un plazo de 48 horas para que se acabe la ocupación. De lo contrario, advirtió, entraría con la fuerza de policía. Falta ver si llegarían con el famoso y tan cuestionado SMAT, ese que han rechazado en el pasado. ¿De qué se trata este fenómeno de ocupación de tierras? ¿Estarían organizaciones ilegales, que fue lo que se insinuó ayer por parte del ministro de Defensa, detrás de esta ocupación? Ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Las fuerzas de policía deben actuar para impedir la ocupación de esos terrenos y dentro de las 48 horas siguientes, como lo consagra la ley, tomar todas las medidas, realizar las acciones necesarias para desalojarlos. Es un enano que se está creciendo, la ocupación de tierras que reclaman, tierras que tienen deudas históricas, entre otras cosas, que les había prometido el presidente Gustavo Petro cuando era candidato a la presidencia. Esta noche está con nosotros Enrique Herrera, que es analista político, experto en asuntos de tierra, columnista, entre otras muchas cosas. Doctor Herrera, muy buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Buenas noches a todos y gracias nuevamente por la invitación. Otro de los invitados esta noche es Miguel Samper Strauss, exdirector de la Agencia Nacional de Tierra, ex candidato al Congreso por el partido Alianza Verde, un hombre que como muy pocos también conoce, doctor Miguel, este asunto de tierras. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, María Camila, como siempre es muy grato estar acá conversando con ustedes. Por supuesto, buenas noches a los panelistas que también me acompañan en esta mesa. Uno de los panelistas, uno de los contertulios que tendremos esta noche es Alcides Muses, es el líder del Consejo Regional Indígena del Cauca, que es el CRIC. Ellos involucrados allí, protagonistas. Señor Muses, buenas noches, bienvenido en esta pelea de ocupación, de reclamación de tierras. Buenas noches. Muy buenas noches, María Camila, muchas gracias por la invitación, muy buenas noches a todos. El otro contertulio es el doctor José Alirio Barrera, exgobernador del Casanare, ahora senador de la República por el Centro Democrático. Doctor Barrera, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, María Camila, un saludo especial a toda la audiencia y a todos mis compañeros de panel. Gracias, senador. Quiero comenzar con el señor Muses. ¿Qué es lo que está pasando con este problema de tierras? ¿Qué es lo que están reclamando ustedes? ¿Por qué están invadiendo predios? A ver, es importante el contexto que nosotros tenemos, es una deuda histórica en primer lugar. Segundo, aclarar que no es una invasión, más bien el territorio como tal, para nuestra concepción, ha sido invadido desde la mal llamada, desde la conquista en América, ¿cierto? Ha sido desarmonizada prácticamente, desarmonizada tanto cultural, social, espiritualmente el territorio. Entonces, para nosotros prácticamente el territorio es un todo, es la vida, y por lo tanto nosotros siempre hemos venido en este camino de defender la vida del territorio, porque de ello depende la vida de la humanidad misma. Doctor Barrera, ¿cómo están viendo ustedes ahora en la posición de oposición lo que está ocurriendo alrededor de la discusión de las tierras? Yo pienso que este es el resultado de las ofertas de campaña de la democratización de la tierra que se llamaba, donde se hablaba, y se esperanzaron de pronto muchas de las comunidades indígenas, o sea, y hoy están prácticamente que reclamando esas propuestas o esas promesas de campaña. Por eso es que hay que tener cuidado en las campañas con lo que se dice, el todo para ganar,
y de pronto convencer a la gente, pero hoy vemos un ministro de Defensa que dice la fuerza pública tiene prácticamente la obligación de hacer respetar los derechos de la gente y estas cosas. Y ahora van a tener que enfrentarse. O sea, ya es un tema que más adelante vamos a estarlo mirando, pero el debilitamiento de la fuerza pública como se venía llevando y que hoy van a ver que en cierta razón, no estoy hablando específicamente de este tema, se va a necesitar a la fuerza pública para tomar el control, para salvaguardar los derechos, los bienes y la honra de la gente y para mantener el orden y la democracia. Doctor Samper. Hay tres elementos principalmente, María Camila, y todos que hay que tener en cuenta. Un elemento tal vez político, uno del pasado y otro de realidad jurídica. A mí me tocó varias veces ir a concertar con las comunidades indígenas del Cauca, la autoridad nos tocó ir allá a concertar en el marco de las mingas indígenas que se realizaban, a concertar el tema de tierras que siempre ocupa el primer renglón de las preocupaciones de las comunidades indígenas, con razón, porque sí hay una deuda histórica y porque hay una deuda de despojo, de atraso de las comunidades indígenas, de abandono de las comunidades indígenas, pero como yo lo dije en varias oportunidades allá en el Cauca, jurídicamente hablando, en términos estrictamente apegados a la ley, la Agencia Nacional de Tierras no puede comprar 1 centímetro de tierra que esté invadida, por una razón muy sencilla, y es que cuando hay una invasión, eso es una presión indebida sobre el vendedor o potencial vendedor de la tierra, que si llega a ofrecérsela a la agencia, su consentimiento estaría viciado de ilegalidad. Esa es la razón jurídica que nosotros siempre expusimos. El segundo elemento, una razón del pasado, ya lo mencionaba la autoridad indígena, sí se han sometido a un abandono, sí se han sometido a una exclusión. Y muchas veces yo he oído a alguna representante o senadora mejor de la bancada del senador Barrera decir que es que los indígenas tienen mucha tierra, que tienen 33 millones de hectáreas. Y si uno hace las cuentas de 117 millones de hectáreas de área continental de Colombia, pues 33 millones suenan a mucho. El 75% de esa tierra está en la selva y está en bosque protegido. Entonces, esa tierra no sirve para absolutamente nada más, sino para entregársela a las comunidades indígenas y que protejan el bosque. Yo prefiero 100 veces que esté en manos de las comunidades indígenas a que esté en manos de los deforestadores. Y el último elemento, que es un elemento de realidad política. Hubo una propuesta de ejecutar la reforma agraria por parte del hoy presidente Gustavo Petro. Esa propuesta, ¿cómo se debe materializar? No a través de ninguna otra forma, sino de los mecanismos legales. Por las vías de hecho, y eso lo dejó ayer clarísimo el alto gobierno, por las vías de hecho no hay acceso a la tierra. Por las vías del derecho, de la reforma agraria, de la ley 160, del decreto 902, ahí sí es que se cumplen las promesas, senador, sobre la democratización del acceso a la tierra, porque el vehículo ya está, lo que hay que hacer es aplicarlo dentro del marco legal existente. Doctor Herrera, su lectura. Digamos que aquí hay un tema que es riesgoso, que es el efecto contagio que se está dando y que está desbordando el departamento del Cauca. Ya hay invasiones en el Cesar, ya hay invasiones en el Valle del Cauca, ya hay invasiones en Huila, en Neiva en particular, bajo otras consideraciones distintas a la de la comunidad indígena, que tiene por supuesto unas particularidades, que es un tema de un reclamo de un despojo ancestral. Aquí estamos viendo es otra cosa donde se está rompiendo el derecho a la propiedad privada. Y hay un deber constitucional que el presidente Petro lo juró cuando se posesionó, respetar el derecho constitucional de la propiedad privada. Y entonces ahí hay otros fenómenos importantes también que se están dando en el departamento del Cauca. Están invadiendo, Miguel, es tierra productiva. No son los resguardos indígenas ni los 31 millones de hectáreas, tierra productiva que no solamente que están destruyendo riqueza, que están generando desempleo, que están alterando también el derecho al trabajo de una comunidad campesina, que son los cañicultores. Es un ejercicio que tiene que abordar el gobierno bajo un diálogo incluyente, constructivo, pero condicionado, donde se debe partir de respetar la propiedad privada
y respetar los derechos constitucionales. Y por ahí vamos. Sí, señor Muse, decía hace apenas unas horas el ministro de Defensa les daba un tiempo de 48 horas. ¿Ustedes van a desalojar, van a salir de esos predios? Yo iniciando esta importante conversación le decía, en primer lugar, no es una invasión, es una liberación de la madre tierra, que es un todo, es mucho más profundo, ¿cierto? Y por lo tanto, con ese mensaje que nos manda el gobierno nacional, pues lógicamente no aplica para los pueblos indígenas, ¿cierto? Porque no es ninguna invasión, es una liberación de la madre tierra. Porque si nosotros no liberamos la madre tierra, pues ya lo decía aquí el doctor muy claramente, la mayor parte de las tierras que hoy están, digamos, en los territorios indígenas son reservas, son parques naturales, y el 30%, digamos el 272 hectáreas de los 554 que hoy tiene el departamento del Cauca en territorios indígenas son pendientes que no son productivas. Segundo, todo ese tema de reserva que hoy se tiene, nacen los ríos que en este momento, ¿cierto?, riegan el valle de Cauca y Valle, y con eso es la producción pues hoy de la caña y demás. Entonces, precisamente por eso ha sido una lucha histórica en la cual hemos dicho no tenemos tierra para trabajar, porque entonces tenemos que talar las tierras, tenemos que talar el bosque, el páramo, entonces ahí finalmente nos morimos todos porque no tenemos agua, no pueden sembrar, la economía se va porque no hay riegos para los cultivos de caña. Entonces, en ese sentido, nosotros, como el concepto de liberación de la madre tierra no es de invasión, por eso mismo los pueblos indígenas vamos a seguir ejerciendo el derecho que nos asiste como pueblos indígenas, en este caso, ¿cierto?, del derecho colectivo a la dignificación de las tierras, a la distribución equitativa de las tierras, porque eso también vemos en Colombia. No es cierto que los indígenas seamos terratenientes, ya lo digo, de esos 554 hectáreas, solo un 40% de ello es trabajable, y nosotros hacíamos un ejercicio y de esos 216 hectáreas, y somos más de 300 indígenas en el Cauca, y si yo divido esa tierra, básicamente a cada persona le corresponde el 0.65% de hectárea, o sea, ni siquiera una hectárea de tierra para trabajar. Sí, doctor Vargas. Hay que ver lo siguiente, yo creo que aquí el derecho a la igualdad, que tanto se proclama, se debe dar. ¿Cuántos millones de colombianos hay? Son casi 50 millones de colombianos, ¿cierto? De los cuales alrededor de 2 millones son indígenas. 2 millones. Los 50 millones de colombianos hoy, en manos de la propiedad privada está el 42% de la tierra. Estamos hablando de 48 millones, 47 millones aproximadamente. Y en manos de 2 millones, que son comunidades étnicas, está el 30%, 30.1%. Entonces yo creo que no está mal repartida. Ya en el momento de ser nosotros nacidos en Colombia, tenemos derechos iguales a cualquiera. También tenemos los derechos de esto, porque también como propietarios y poseedores de buena fe no podemos arrinconarnos pasando por encima de la Constitución y la ley y permitir estas cosas. Pero fíjese, senador, bienvenido todas esas el tema. Extensiones, como yo le decía hace un instante, el 75% está en la selva. Es decir, así quisiéramos entregársela a comunidades campesinas, incluso a comunidades afro. Bueno, vamos a listo. Porque son áreas está protegidas. Bien, perfecto, listo. Que ellos le sacan provecho también a ese otro 50%, porque es que ellos venden oxígeno, o sea, la comunidad internacional paga bonos de carbono a esos territorios. Eso no es gratis. Allá le sacan provecho a eso más que a lo que no se está produciendo. En segundo lugar, por eso, entonces no me diga que no produce. En segundo lugar, no, yo no estoy diciendo el resto de la tierra, digo que no se le puede entregar a nadie más. El 15, si no el 15% de la tierra, que serían 17 millones más o menos, 17 millones de hectáreas, sí es trabajable y está en manos de 2 millones de personas. Y el restante, que es 42%, que también tiene selvas protegidas, que también tiene temas naturales, reservas naturales, está en manos de privados, el 42%, que ha sido adquirido por un derecho constitucional. Entonces, hoy, ¿qué es lo que hacer? Bienvenido que pidan más tierra, pero ese no es el deber. Compren tierras económicas, compren tierra de esto y entreguen a los campesinos. Pero no pasemos por encima
de los derechos de la propiedad privada que han sido adquiridos mediante la Constitución. No, es que yo, fíjense lo interesante de esto, y esto lo vimos en diversas mesas, no solo en el Cauca, sino además cuando estábamos concertando, en el marco de la Mesa Permanente de Concertación Indígena, el decreto 902, que ha sido la reforma más ambiciosa, María Camila, que se ha pasado en los últimos años a la ley de tierras. Y ahí nosotros tratábamos de incluir cómo se iba a manejar la figura de adjudicación de baldíos. Que, senador, a través de esa figura se han entregado, en los últimos 110 años, se han entregado aproximadamente unas 28 millones de hectáreas en manos de comunidades campesinas. Pero las comunidades indígenas me decían, ¿pero qué es un baldío? ¿Es una cosa pelada? Yo les decía, no, lo único que define un baldío es que es de propiedad del Estado. Y dentro de la cosmovisión indígena, ese concepto no existe. Es como el 1%. El concepto de propiedad no existe. El concepto como lo entendemos nosotros los abogados, de posesión. Eso no existe. Y si eso fue para concertar el concepto de baldío, que está pues yo creo que está claramente definido en la ley, pero las comunidades tienen otra cosmovisión, imagínense si nosotros vamos a tratar de ponernos de acuerdo en si es una liberación de madre tierra o una invasión. ¿El llamado cuál es? A que sigamos la línea que ha trazado el presidente Gustavo Petro, y hay que sentarnos a conversar. Después de la primera minga indígena a la que yo fui en el Cauca... Y las van a tener, porque no le van a cumplir. Yo instalé 3 mesas permanentes de concertación que el gobierno anterior de Iván Duque levantó, porque no le interesaba concertar. 3 mesas permanentes. Solo a través del diálogo nosotros podemos poner los distintos conceptos y visiones, la cosmovisión indígena, la visión nuestra, las leyes que están aplicando, y podemos ponernos de acuerdo en un terreno común. Es la única forma, porque tierra no hay más, ni en el Cauca, autoridad, ni en el Casanare, en ninguna parte más. Y aquí tenemos que caber todos. Pero ahí lo importante es cambiar la perspectiva. Es que uno, la entrada al acceso a la tierra la está dando y la estamos mirando desde siempre, desde el punto de vista de la propiedad y no desde el uso. Entonces, la reforma agraria que planteó Petro en su campaña y que ha habido mensajes ya en el gobierno, de manera difusa algunas veces, otras veces contradictorias, está diciendo vamos a hacer reforma agraria a través de un acceso, pero únicamente a través de una figura que es la propiedad, que es el otorgamiento de la propiedad. Cuando hay otras maneras mucho más eficientes, que están mucho más, como el arrendamiento, como el derecho real de superficie, como el usufructo, como el contrato de cuentas en participación. Mi invitación es a cambiar las perspectivas, porque hay que hacerlo de que no solamente a la tierra se accede a través de la propiedad, porque la tierra es un recurso finito, no hay más tierra. Y uno con menos recursos, con menos plata, puede, mejorando el uso, mejorando la productividad, la competitividad, beneficiar a más familias. Y es que el tema no solamente está en el Cauca, es que el problema se está desbordando, el problema ya está en buena parte del país. Esto puede ser, como decía Mao Zedong, la cerilla que prenda la pradera. Eso es meridianamente optimista. Me encanta esa visión. De hecho, nosotros propusimos que se permitían los derechos de uso, por ejemplo, en zonas de reserva forestal que hoy en día no se puede adjudicar la propiedad, y ahí hay muchas hectáreas por adjudicar, pero tú sabes lo difícil que es para destrabar tal vez el concepto de propiedad en las comunidades campesinas especialmente está tan arraigado que si ellos no ven el título de propiedad no se sienten seguros. Pero es difícil, pero yo comparto la visión. Pero miremos el modelo de caña, o por qué no decirle a la ministra Cecilia López o al Congreso crear un subsidio integral de arrendamiento. Don Alcides. A 20 años que puede o a 30 años que puede hacer, por supuesto, el Estado colombiano. Lo que manifiesta el senador de que el tema de las reservas, lo ambiental, los bosques, no es nada gratis. Yo pienso que nosotros en ningún momento estamos pensando en lo económico, de cómo vender oxígeno. Lo están haciendo, hay comunidades que lo hacen. Eso han venido insistiendo en ese tema y nosotros hemos dicho, esto es sagrado. Esto es sagrado porque estamos pensando en la vida no solamente de los pueblos indígenas, es que ahí nosotros siempre hemos tratado de que nos entiendan que nosotros, la lucha que damos nosotros muchas veces desde otro punto de vista, lo ven eso, doctor, pero nosotros estamos pensando en la vida, el oxígeno de todos, estamos pensando en el agua para todos. O
Entonces nosotros estamos pensando en todo y por eso mismo nosotros no estamos pensando en que si vamos a vender oxígeno, no. Nosotros lo que hacemos es siempre conservarlo como un sitio sagrado. ¿Cuánta en tierra? Este yo quiero una pregunta. Sí, para dar por satisfecho la necesidad de adjudicar tierras a las comunidades indígenas. Hay unos acuerdos que se han venido dando desde el año 2004-2005 en adelante, ¿cierto? Se han hablado de unos acuerdos de unas hectáreas que en este momento no tengo la cifra clara, pero ahí están los acuerdos. El gobierno sabe y me imagino que tiene que cumplir. Nosotros tenemos que cumplir. Yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero terminar, doctores, en el siguiente sentido, y es que cuando nosotros damos esta lucha por las tierras, no estamos tampoco diciendo, no, es que los otros no tienen derecho. Estamos diciendo, todos estamos respetando los derechos, pero es que nosotros históricamente, no nos han respetado los derechos mínimos que tenemos, que no deberíamos hablar de mínimos, sino de máximos derechos para tener una vida digna, para tener, digamos, un territorio donde cultivar y además poderle de esa misma tierra producir y poderle nosotros generarle, digamos... ¿Qué significa, ya para ir con el senador Barrera, qué significa saldar, ¿cómo es la expresión de la madre tierra que ustedes tienen alrededor de la madre tierra? Recuperar la madre tierra, liberar, sanar la madre tierra. ¿Eso qué traduce? Eso traduce, sanar la madre tierra traduce, uno, estamos contaminando, por el tema de los monocultivos. La quema, por ejemplo, de la caña que se da a diario allá, eso está contaminando el ambiente. Ya en los últimos tiempos hemos tenido, digamos, lluvias ácidas que son bastante digamos, problemáticos para la salud, por ejemplo. El tema mismo de la extracción, digamos, de los recursos naturales. Para nosotros, por ejemplo, la extracción del petróleo es extraer la sangre de la madre tierra, que está secando y muchas veces dicen, no, es que eso no es científicamente comprobado. Claro, se está erosionando la tierra, ya la tierra no produce, entonces para nosotros es eso. Pero es que defendemos la vida y la vida está ahí porque nosotros dependemos de esa vida. Nosotros sin la tierra no somos nada. Pero yo quiero hacer dos preguntas. Senador, para precisar lo de la cifra, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, tal vez en el finales de la primera etapa del gobierno y principios de la segunda del presidente, se negoció la entrega de 120.000 hectáreas, adquisición y entrega de 120.000 hectáreas para las comunidades indígenas del Cauca, para el CRIC. Luego, durante la primera etapa del gobierno Santos, o Santos 1, ahí se redujo ese compromiso a 40.000 hectáreas, que no pudimos saldar en Santos 2, no se pudo saldar por el costo de la tierra, por las dificultades de comprar tierra en este país, que son bastantes, pero esas 40.000 hectáreas yo creería, autoridad, y de pronto para que lleve un mensaje también a los consejeros del CRIC, al final estábamos dispuestos a buscar opciones. Si nosotros queremos ver otras opciones de entender cuál es el concepto que ustedes manejan de liberación, entender cuál es nuestra postura desde la perspectiva de las invasiones o desde la perspectiva jurídica de adjudicación de tierras o compra. Yo creo que también tenemos que estar abiertos en esas conversaciones, senador, a buscar alternativas. 40.000 hectáreas en el norte del Cauca es imposible de comprar. Es muy difícil, no alcanza la plata, pero hay otros no hay suficientes en tierras. Hombre, si nosotros pudiéramos buscar alternativas, pensando entre todos, por fuera de la caja, pensando audazmente, ese conflicto social del norte del Cauca podría empezar a resolver. Yo quiero hacer dos preguntitas. Una, o sea, señor, el tema de la equidad de la tierra por persona, hoy las comunidades indígenas tienen mucho más tierra por persona, casi 3, 4, 5 veces que cualquier otro colombiano, que tenemos también los derechos de tener acceso a la tierra. Mucho campesino hoy quiere tener acceso a la tierra y yo precisamente estoy organizando un proyecto de ley para el fácil acceso a la tierra. No sé cuánto vale una hectárea de tierra en el Cauca, pero usted en el Bichada, en el Guaviare, por Casanare hacia abajo, usted encuentra tierras de 500.000 a 1 millón de pesos la hectárea, que se pueden comprar grandes extensiones de tierra, que son productivas. Y si quieren trabajar, bienvenidas las comunidades indígenas que quieran trabajar, pero es que hay otras que no les gusta tanto el trabajo. Dos, esto, si es tan sagrada la mamá tierra, la madre tierra, ¿por qué la mayoría de los cultivos ilícitos están en esos territorios? Y allá hay deforestaciones, o ¿cómo siembran la coca? ¿Por debajito de los palos? No, también deforestan y también hay grandes cultivos de droga. No estoy hablando de su comunidad, pero hay muchas comunidades indígenas
donde en sus resguardos hay grandes cultivos de coca. Son 240.000 hectáreas de coca, creo que hay sembradas en Colombia hoy. Aproximadamente. Y la mayoría están en estos territorios. No, no es cierto. no es cierto. Pero lo de los Sí, es cultivos cierto. ilícitos, no es cierto, porque el 60% de los cultivos ilícitos de este país están en zonas protegidas. Parques naturales, zonas de reserva forestal y también en resguardo de territorios colectivos, hay que decirlo, pero no es la gran mayoría. Es decir, el otro 40% está en terrenos privados, el otro 40% está en terrenos informales. Ninguno tiene el título de propiedad, pero son terrenos campesinos. No es la inmensa mayoría, aunque los hay. Esto está generando, por supuesto, unos daños colaterales que van a atentar contra el programa del presidente Petro. Porque aquí hay unos daños colaterales donde se está vulnerando la seguridad jurídica de la propiedad rural o la confianza que pueda tener inversiones extranjeras en la propiedad rural y en el campo en general. El presidente Petro está diciendo, hagamos una transición de lo energético al sector agropecuario. Pero cuando usted no genera un clima para invertir, porque no tiene seguridad jurídica de la propiedad rural, no lo estoy diciendo por el tema del Cauca, pero sí por el tema de las invasiones, pues el índice de confianza para invertir se retrotrae, se frena. No hay posibilidad de generar un motor o una locomotora agropecuaria con un problema de seguridad jurídica o un problema de seguridad física o unos problemas de invasión que pueda tener el país. Y ahí se va a quedar como un daño colateral por el tema de las inversiones la propuesta de reforma agraria del presidente Petro. Entonces él tiene que, por supuesto, ver cómo media, con unos compromisos que hizo en campaña, con unos mensajes que quizás se malentendieron sobre un tema de la democratización de la propiedad, pero con un respeto que tiene que darle al derecho de la propiedad, porque está consignado en la Constitución, bajo un ejercicio, a mi parecer, de diálogos. Señor Musi. Sí, yo sí quiero, porque no quede en el ambiente acá de que dentro de los resguardos indígenas entonces se está proliferando el tema de los cultivos ilícitos. Sí los hay. Vea, sí los hay gente externa que ha llegado, pero no es de las comunidades indígenas, porque es que para nosotros el tema de la coca es de uso ancestral, que eso es el tema, no las grandes extensiones. Y en eso tenemos que dejar claro, son personas externas que han llegado de alguna u otra manera, ¿cierto? Dentro de los territorios indígenas a plantar ese tipo de... ¿Pero por qué lo permiten? Si ustedes tienen autoridad propia y no dejan meter al ejército. Pero no, precisamente se ha hecho un ejercicio autonómico de control territorial, pero las cosas son difíciles porque los otros vienen, bueno, por ahí hay gente que... Pero si se va a meter el ejército a sacarlos, tampoco lo permiten. No, entonces, eso aquí estamos tampoco jugando. no es cierto, eso tampoco no es cierto. Es lo que siempre han venido, digamos, he visto cómo agarran a los soldados. Lo que yo estoy diciendo es que en territorios indígenas, si hay coca, no es porque los indígenas han sembrado coca, es porque son gentes externas. La tesis autoridad de las personas que dice los indígenas quieren las tierras que son productivas para sembrar hoja de coca, para sembrar cultivos ilícitos. Eso no es así. No es así. Para nosotros lo que queremos las tierras es para producir comida y que el gobierno, en este gobierno, y siempre hemos venido a los distintos gobiernos diciendo, necesitamos tierra para producir comida y surtir comida a las ciudades. Eso es lo que siempre hemos venido, para comer nosotros, pero también para surtirle comida a las ciudades. Y lo otro, frente a estamos, el doctor ha manifestado y también en este sentido, nosotros siempre hemos venido poniendo sobre la mesa el tema de diálogo. Tampoco nos estamos diciendo pues que no hay diálogo, no se puede conversar. Precisamente nomás en esta ocasión ya se instaló una mesa de diálogo en Santander, ¿cierto? Y esa mesa está ahí y yo pienso que conversando todo se puede, pero muchas veces entonces siempre van, digamos, a la fuerza y nosotros la fuerza digamos que las invasiones de tierras no se dan por generación espontánea. Hay que preguntar al ministro Amílcar Vargas quién está detrás o qué hay detrás. Uno puede comenzar a pensar desde ya hasta una perspectiva de olor electoral con caras a unas elecciones territoriales que van para octubre del año entrante. O puede hablar de control territorial también, no de tierra, que es distinto, de control territorial de actores armados para hacer corredores estratégicos de economía criminal, de economía ilícita, de corredores de retaguardia. Ojo, Enrique, que las generalizaciones son peligrosas y lo que hay que ver es
¿qué fenómenos regionales se están gestando? En ciertas zonas del país yo concuerdo con eso. Puede oler a electoral, puede oler a control territorial de organizaciones al margen de la ley. El fenómeno del norte del Cauca, al ministro de Defensa, en ciertas la zonas puerta sí, abierta, es decir, en ciertas zonas es posible que haya algún tipo de infiltración. Claro, pero entrar a generalizar, zonas. yo coincido con usted, no estoy es muy peligroso, es muy peligroso. María Camila, y además el fenómeno del norte del Cauca está sobreestudiado. Y a mí me gusta mucho la disposición al diálogo que acaba de manifestar el consejero del CRIC. Es decir, eso es la única salida, porque si no, ¿cómo lo vamos a seguir resolviendo? Como lo hemos resuelto durante los últimos 200 años de historia republicana, a punta de machete y plomo. No, eso se tiene que hacer a punta de diálogo, y todos tenemos que dar una apertura de las visiones que tenemos. 40.000 hectáreas muy difícil en el norte del Cauca. Busquemos a ver si hay otras zonas, busquemos cómo le garantizamos el acceso a la tierra a las comunidades que están reclamando, de manera que no tengan que recurrir a la liberación de la madre tierra, invasión en los ojos de otros, y de qué forma se garantiza la propiedad privada, que es indispensable para poner a producir. Son 717 resguardos, es que el gobierno es quien está hablando de invasión. Autoridad, déjeme preguntarle sobre las líneas rojas que ustedes estarían dispuestos a cruzar. ¿Hasta dónde estarían dispuestos ustedes a ceder para sentarse a hablar de la distribución de la tierra con el gobierno del presidente Petro? Yo considero que en primer lugar ver como la disposición, ¿cierto?, del gobierno nacional también en el cumplimiento, pues, de los acuerdos. O sea, de los acuerdos. Ese ya están planteados ahí. Dos, que no nos sigan nosotros determinando de invasores, porque eso no es eso. En eso, nosotros, si nos siguen diciendo invasores, nosotros somos liberadores de la madre tierra. Entonces, porque es que nosotros todo el tiempo nos han dicho son invasores. Usted vio la declaración ayer de la vicepresidenta, de la ministra de Agricultura y de su par, le digo, el señor Giovanni Yule, que es quien dice aquí hay un círculo de invasión. Sí, si quiere escuchemos a Giovanni Yule, que es ahora el director de restitución de tierras, que hacía esta referencia a lo que está ocurriendo no solamente en el Cauca, sino en otros lugares del país con la distribución de la tierra. Hay un ejercicio de invasiones en varias partes del país, no solamente en el departamento del Cauca, y por supuesto el gobierno siempre ha manifestado, en cabeza de nuestro presidente de la República, de Francia Márquez, nuestra vicepresidenta, en extender la posibilidad del diálogo, de la conversa, para poder establecer unas rutas que nos permitan a nosotros, pues, escuchar a las personas que están en este ejercicio. Señor Muse, habla de invasión, de una dinámica de invasión, el señor Yule, que era antes del CRI. A ver, yo considero, pues ahorita está en el gobierno, deben haber unas orientaciones, ¿cierto?, desde el alto gobierno, por lo tanto, pues él se manifiesta en esos términos, pero yo creo que en el fondo no es eso. Nosotros todavía no creemos que es el fondo que tenga esa concepción, ¿cierto? Igual le corresponde, porque ahorita está en el equipo de gobierno, manifestarse de manera unificada, me imagino, en este sentido, ese ejercicio, pero para nosotros sigue siendo liberación de la vida, de liberación de la madre tierra. Doctor Herrera. Sí, con el tierrero que está hoy a nivel nacional, no me refiero solamente al tema del Cauca, eso está sirviendo para que mucha gente esté pescando en río revuelto. Y vuelva el tema de las invasiones también un negocio. Pero también colocan a la tierra, y aquí voy a ser un poco académico y voy a traer a colación un libro que se llama El Club de la Miseria de Paul Collier, que están colocando la tierra en el medio del conflicto, y el conflicto es una trampa de la pobreza. Es decir, si estamos en conflicto no salimos de la pobreza, si la tierra la metemos en el conflicto vamos a seguir enterrados en los temas de la pobreza rural. Y aquí hay que, por supuesto, hacer una invitación a ser más pragmáticos, a ver cómo salimos de este tremendo lío que ha sido republicano. Y hay que hacerlo por fuera de la ideología y buscando más pragmatismo. Doctor Barrera. Yo lo que veo que es que los toros desde la barrera se ven de una forma, y cuando usted está frente al toro ya es otra cosa. Hacer oposición a un gobierno durante mucho tiempo es fácil, pero gobernar y ver que todo lo que se le prometió al pueblo, y de hecho, para nadie es un secreto que prácticamente si tenemos cerca de 2 millones de personas en las comunidades indígenas, de las cuales por lo menos 700, 800 mil
son votantes que en su mayoría estuvieron acompañando la campaña del doctor Gustavo Petro, que ganó por cerca de 700 algo mil de votos, prácticamente que las comunidades indígenas pusieron los votos en su mayoría para que él fuera presidente. Hoy están reclamando algo justo, algo que se hizo un compromiso y lo ven como presidente y ellos quieren decir, oiga, venga, usted nos dijo esto, aquí estamos, ¿cierto? Ahora, ¿qué tiene que ser? Buscar la forma, lo que dice aquí mi amigo, si no es en ese territorio, en otros territorios. Hay que mirar otro tema. Si el 30% y algo más está en manos de comunidades indígenas, de 2 millones de personas, de las cuales cerca de 17 millones de hectáreas son trabajables, y hay unas comunidades que no tienen cómo trabajar, debe haber unas comunidades que tienen más tierra y que no la están poniendo a producir. Yo respeto porque hay muchas comunidades que sí les gusta verdaderamente poner a producir la tierra. Entonces, ¿qué está pasando? Esa repartición de la tierra, no dentro de todos los colombianos, porque como colombianos tenemos derecho, y ya le digo, 48 millones de colombianos solamente tienen el 42%. 2 millones hoy mandan sobre el 30%. Entonces es mirar cómo está distribuida la tierra también en el tema de los resguardos, qué resguardos algunos deben tener más que otros y que no la están utilizando. Entonces se debe hacer una redistribución también de las comunidades étnicas en la tierra que también se les ha entregado para administrar y para usufructuar. Pero, senador, esa cifra sobre el que ha reiterado varias veces en el transcurso de este programa, que 48 millones solo tienen estos de tierra, pues sí, el 80% de los colombianos vivimos en ciudad. Sí. Es decir, ¿qué tierra vamos a tener en la ciudad? Pero hay muchos campesinos que tienen la tierra. Digamos que el otro porcentaje, el déficit de tierra está calculado en 3 millones de hectáreas. Las comunidades afrodescendientes, 3 millones de hectáreas, le falta tierra también. Que 3 millones de hectáreas se puede acceder rápidamente a través de los baldíos. A través de los baldíos a esas comunidades rurales. El resto somos urbanos. Bueno, yo quería ver desde otra barrera, la del senador Barrera, yo quería ver desde otra barrera también el mensaje político tan contundente que nadie lo ha comentado acá. Un exconsejero del CRIC en el gobierno nacional, eso nunca se había visto. Y diciendo y mandando un mensaje a todos los colombianos, no solo a los del CRIC, diciéndole, sentémonos a dialogar, venga, conversemos con los cañeros, conversemos con los ingenios, con los trabajadores, con los afros, sentémonos a conversar. Eso es un mensaje de una trascendencia histórica y política que yo nunca lo había visto, y menos en temas de tierra. Son otras formas, son otras dinámicas, otras maneras de ver el país, ahora en cabeza del presidente Gustavo Petro, que tiene unas nuevas maneras. Es cierto que es histórico que un líder del CRIC esté ahora liderando la distribución de la tierra en la unidad de restitución de tierras. A propósito de esta discusión, se mete en ella José Félix Laforí, de Fedegan, hablando de cómo podría ser la defensa de los ganaderos, que dice él está en amenaza o por lo menos en riesgo con los anuncios, con lo que se ha denominado invasión en el país. Que vienen tiempos difíciles. Vamos a organizar allá un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata para que cuando haya perturbación de la propiedad, inmediatamente todo el mundo acude a apoyar al ganadero afectado. Estamos de regreso. Antes de irnos a comerciales, veían ustedes a José Félix Laforí hablando de lo que podría ser la defensa de la tierra por quienes están hoy peleando, entre otras cosas, con los indígenas, con afro, con campesinos, la distribución de la tierra en Colombia. José Félix Laforí, presidente de Fedegan, habló con Zona Franca sobre su propuesta. Vamos a organizar allá un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata. De hacer bloques ganaderos para defenderse en caso de invasiones u ocupaciones, como las llama él. Es el momento de ser solidario. Eso quiere decir, más o menos, la propuesta se basa en si algunos ganaderos ven que algún predio está siendo invadido, que vayan a auxiliar, a socorrer ese propietario. Sí, pero con el respaldo y la acción de las autoridades. ¿Y por qué habla Laforí de ocupaciones y no de invasiones? Los ocupantes, fíjese el término que uso, no invasores, los ocupantes salieron. Porque en este caso concreto, la alarma que me dio a mí el doctor Guillermo González fue evidente. Allá no llegaron a hacer cambuchis, allá llegaron una serie de actores acompañados
de más de 200 personas a exigir las llaves de los candados. ¿Usted qué le responde a las personas que en este momento lo están criticando tan duro en redes sociales, diciéndole que su propuesta tiene algo de paramilitar? Que el ladrón juzga por su condición. Aquí al pastor Sade, ¿no? Ya le presenté una denuncia penal, ya fue recibida por la fiscalía, porque evidentemente él no puede hacer esas afirmaciones que hizo. ¿Y quién lo diría? Sobre las últimas ocupaciones o invasiones, la FORI comparte la forma como se han manejado desde el gobierno nacional. No es gratuito que ayer martes el gobierno en pleno, vicepresidente, ministro del Interior, Justicia, Defensa, DAPRE y Restitución, le mandaron un mensaje claro a los profesionales que están instrumentalizando a campesinos para que invadan tierra. Le mandó un mensaje absolutamente contundente, que le agradecemos al presidente, que le agradecemos al gobierno y que yo espero que traiga tranquilidad en el sector rural. Esta es la visión de la FORI de cómo lidiar con los ocupantes de tierras. Una visión que no pretende pedir permiso. ¿Y qué tal que Fedegan se quede absolutamente silencioso? Doctor Barrera, ahí lo escuchaba, habla él de un grupo de reacción solidaria. ¿A qué cree que se puede estar refiriendo hablando en el contexto de la discusión sobre las tierras? A ver, yo pienso que es muy peligroso hablar de grupos, de cualquiera que se trate. Eso todos terminan volviéndose en bandidos. La obligación es del Estado de proteger los derechos, los bienes y la honra de los ciudadanos. Es el Estado el que debe hacerlo. Lo que está haciendo el gobierno es lo que se debe hacer. O sea, ya que ellos se sienten a dialogar, que lo hagan. Tienen que dialogar y tienen que cumplirle a las comunidades. Pero el tema de cualquier organización se puede tergiversar y podemos tener un problema aún mayor. Entonces, no, aquí es darle la potestad al Estado, que guarde la democracia, que guarde el derecho a la propiedad privada, pero que también le cumpla a los campesinos, a los indígenas. Hay muchos campesinos en otras partes del país que no pertenecen a comunidades indígenas que también están reclamando acceso a la tierra. Esas políticas que nosotros hablábamos de compra de tierras a voluntad y no por el medio de expropiación ni democratización ni a través de subirles impuestos para que tengan que entregar las tierras, puede ser una salida para todos. El que quiera trabajar la tierra, bienvenido, venga, trabaje la tierra. Pero el que no la trabaje, pues que también, pues hombre, ¿para qué pide tierra si no la va a trabajar? Entonces, siempre totalmente por el derecho de que el Estado es el que debe tomar la autoridad y no algún grupo que después se salga de las manos. Doctor Samper, ¿le gusta la idea de estos bloques de reacción solidaria, que es como han sido bautizados? Por supuesto que no, eso ya vimos esa experiencia en la década de los 90 en lo que desencadenó en la conformación de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y una banda de criminales, como lo decía el senador, es que cuando uno le empodera a la gente para que supuestamente se autodefiendan, pues eso termina pasando, terminan cometiendo ellos los mismos delitos contra la población que en principio, o los empresarios que en principio los llamaron para que los defendieran. Es que yo creo que esto es un grito desesperado de un dirigente gremial que sabe que le están respirando en la nuca las nuevas políticas, porque sus políticas y sus visiones quedaron en el anterior gobierno, quedaron en desuso. ¿Y por qué digo que es un grito desesperado? Porque los gremios lo que necesitan es que tengan sus dirigentes algún grado de incidencia para ayudarles a transmitir mensajes al nuevo gobierno. ¿Qué puerta, María Camila, le van a abrir a José Félix Laforía en el gobierno de Gustavo Petro? ¿Qué puerta además le van a abrir cuando está proponiendo crear estos grupos de reacción solidaria? Use el eufemismo que use. Lo que está proponiendo es que la gente, los ganaderos se defiendan por sí mismos. Con esas propuestas lo que está mostrando es que está desesperado porque sabe que aquí no tiene entrada en este nuevo gobierno. Pero quiero ver este contexto antes de que se me olvide. Mire, ¿y qué piensa usted de las guardias campesinas que se quieren implementar en el país? ¿Las guardias campesinas? Sí. Lo propone el Partido Común. ¿Le gustan? Las guardias campesinas no son armadas. La Guardia Indígena lleva cuántos años de historia republicana existiendo. Es una copia de la idea de las guardias indígenas. No. Las guardias indígenas no están armadas, son educadas. De hecho, garantizan mejor en ciertas zonas la seguridad. Pero mire, cualquier tipo de llamado a que la gente se arme y se autodefienda, ya lo vimos en los 90 y desembocó. Señor Musi. Sí, no, pues yo considero que
es bastante complejo el mensaje que emite, digamos, para todos los colombianos, es supremamente riesgosa. Uno, está desconociendo el tema de las fuerzas militares, por ejemplo. Ya antes, ¿por qué no decían nada? Y ahorita sí, como se están hablando de las fuerzas militares en el marco de los derechos humanos, que es el deber ser, ¿cierto?, en la democracia, defender al pueblo y no darle duro al pueblo, ¿cierto? Entonces, como hoy entonces se está tornando este ejercicio de cómo democratizar esto, entonces ahorita sí estamos mandando mensajes y decir de que vamos a armar, digamos, unos grupos para defender. Yo pienso que ya estamos diciendo, no le creemos, cuando antes decíamos estamos aferrados al mismo. Entonces yo pienso que ese tema hay que dejarlo claro y el mensaje claro de nosotros es: nuestra vida se pone en riesgo con esos mensajes que emiten en este momento para... Doctor Herrera. Es que el llamado no tiene que hacerlo Pepe Félix Laforí, es el llamado que hay que hacerles al gobierno nacional que pare estas invasiones. Porque si no se detienen estas invasiones, uno no sabe en este país ello en qué pueda parar. Y seguramente pararán en nuevas violencias. Hay 48 horas de plazo que dio el alto gobierno. Los 48 horas se cumplen hoy. La comunidad indígena y el CRIC dice: no desaloja, no desocupa. Yo tengo una reclamación ancestral ahí. Hay que ver qué va a hacer el gobierno. Pero el gobierno tiene que parar esta bola de nieve. Y lo tiene que parar con los instrumentos jurídicos, con la Constitución, porque esto se puede salir de madre. Enrique, si mal no estoy, a lo que se refería el ministro de Defensa era precisamente a que esas 48 horas son a las que la faculta a la policía, el Código de Policía. El Código de Policía establece en un marco de 48 horas, usted puede destrabar esa perturbación de la propiedad privada, y si pasan esas 48 horas y la policía no actúa, lo que debe hacer es pedir la actuación de un juez o incluso un comisario de policía que ordene el desalojo, y cuando ya se superan las 48 horas. Es decir, no es un ultimátum para que si no desalojan le vamos a meter toda la fuerza, sino el ministro de Defensa dijo: mire, apenas ocurre una invasión, la policía debe actuar en un marco de 48 horas y lo va a hacer. Y si no hacemos eso en esas 48 horas, nos toca pedirle a un juez que nos autorice, pero en todo caso lo vamos a hacer. Es decir, el mensaje fue muy contundente en el sentido de siéntense y conversen, porque esta vaina no se arregla sino conversando. Pues entre otras cosas sobre esto, ocupación de tierras, reclamo ancestral, como usted lo quiera llamar, hay investigaciones de la Procuraduría General de la Nación, 10 investigaciones en el departamento de Atlántico y también en Cartagena sobre este que es el primer traspié que está sufriendo el presidente Gustavo Petro y su gabinete, lidiando entre otras cosas con una promesa de campaña. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Confirmamos que sí va a haber reforma agraria, no ley, sino reforma agraria, para buscar equidad en el acceso a la tierra, pero pedimos a los colombianos respetar la tenencia y la propiedad. Doctor Herrera, no ley, sino reforma agraria. Sobre este asunto, su reflexión final, por favor. Mi reflexión final con el tema, porque me recuerda a Mocus, con la pirinola. Aquí todos estamos perdiendo. Está perdiendo la institucionalidad rural, está perdiendo el invasor, está perdiendo la comunidad indígena, está perdiendo el tenedor de las tierras, la seguridad jurídica, el orden legal y la armonía social. Este es un juego que si no le damos la vuelta, que si no lo paramos, vamos a seguir perdiendo todos. Doctor Sampera. La ministra, el alto gobierno fueron muy claros. Aquí, por las vías de hecho, llámese como se quiera llamar, no va a haber reforma agraria. La reforma agraria se hace a través de las vías de derecho. Es decir, jurídicamente hablando, ya contamos con los mecanismos, por eso advirtió que no había ley, sino había reforma. Ya tenemos las herramientas, tenemos la voluntad política, cosa que no había hace 4 años. Ahora hay que usar esos canales. Pero yo sí quiero que ojalá todas las comunidades le paren la caña, nunca antes mejor usado para el Cauca, ojalá todas las comunidades le paren la caña a la propuesta del gobierno, se sienten, dialoguen todos, empresarios, trabajadores, indígenas, afros, todos se sienten y dialoguen porque tierra no hay más. Infortunadamente en esta tierra, para bien o para mal, nos tenemos que caber
todos. Ese sería el mejor clima, doctor Barrera. Su reflexión final. Una reforma agraria mientras que la metodología que se utilice no amenace la propiedad privada, no amenace la confianza inversionista y la estabilidad del Estado. Yo pienso que eso, porque, ojo, una cosa que empieza tan pequeña y tan sencilla puede conllevar a una guerra civil más adelante. O sea, el derecho a la tierra es inviolable, pero el derecho a la sana posesión también. Entonces, mientras que estos métodos que se utilicen en esta reforma sean dentro de la ley, dentro de la Constitución, de lo que hoy permite la Constitución y la ley, yo pienso que no hay ningún inconveniente. Que haya acceso fácil a la tierra, bienvenido. Hay muchos campesinos que no solamente son de las comunidades indígenas, sino que pertenecen a otros grupos poblacionales que también merecen, por ejemplo, los afrodescendientes, también necesitan tierras. Todo mundo. Y el Estado lo puede hacer de una forma voluntaria de los actuales propietarios que puedan vender o ceder sus tierras, venderlas porque hay a muy buenos precios y ahí podemos acomodar a mucho campesino. Don Alcides, su reflexión final sobre este asunto. Yo creo que el gobierno está haciendo los mayores esfuerzos, ¿cierto?, de poder hacer una reforma más equitativa pensando en la gente, no solamente pensando en los grandes empresarios, ¿cierto?, en las grandes multinacionales, sino en la gente. A mí me parece que ese es un camino a través del diálogo. Y también no vamos a pretender que apenas están comenzando y empezar a decir, no, es que hoy sí tiene que cumplir, bueno, esa deuda histórica que los demás gobiernos sabemos que no han cumplido, y yo pienso que en ese doctor también tenemos que ser claros en ese asunto. Están haciendo los esfuerzos y nosotros, como pueblos indígenas, nos mantenemos pues en el diálogo porque precisamente estamos apostándole a una paz, ¿cierto? Pues estamos apostándole a un buen vivir, estamos apostándole a vivir nosotros como hermanos, porque es que nosotros siempre en eso no tenemos que por qué estar diciendo, bueno, usted es esto, usted lo otro, no, sino cómo convivimos aquí en esta nación colombiana que es bonita, por cierto, pero en ese marco de la esperanza, como usted decía, claro, nosotros votamos porque tenemos la esperanza de que esto algún día cambie en el marco de los derechos humanos y no en esa puja de poderes que ha existido en el tiempo. Ven y escuchan ustedes a don Alcides Muse, él es el líder del Consejo Regional Indígena del Cauca CRI. Señor Muse, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, María Camila, y demás. Gracias. Miguel Samper Strauss, esta noche aquí, un hombre muy conocedor sobre este tema de tierras. Doctor Samper, un gusto siempre poder conversar sobre estos asuntos. Gracias. Lo mismo digo, María Camila, muchas gracias por la invitación. Doctor Alirio Barrera, muchas gracias. Seguramente este tema lo vamos a discutir mucho, usted lo va a hablar en el Congreso de la República. Claro, de hecho estoy organizando la ley precisamente de fácil acceso a la tierra. Y estos debates son bonitos porque uno aprende muchas cosas también. Y ojalá que todo se solucionara en una mesa de concertación. Así que muchas gracias. Ojalá todo fuera primero con el diálogo. Doctor Herrera, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, María Camila. Gracias a la audiencia, gracias a todos. A ustedes, gracias. Se metió en esta discusión la caucana, la vicepresidenta Francia Márquez, enviando un mensaje a la propiedad privada, pero también a los derechos de quienes reclaman derechos sociales, culturales y, entre otras cosas, económicos. No aceptamos y rechazamos y solicitamos a quienes hoy están de manera violenta o de manera inadecuada invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país para que se abstengan de seguir haciendo esa práctica. La Constitución demanda la garantía de los derechos sociales, culturales y económicos de todos los colombianos, pero también el respeto a la propiedad privada.